Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Pues sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a nuestro devocional de miércoles en este canal de YouTube de la Iglesia Bautista Peniel de la Ciudad de México. Nos da gusto que nos acompañen y agradecemos también que nos estén mirando, que estén acompañándonos en este devocional. Y pues vamos a comenzar, como en todo momento, poniendo este tiempo en las manos del Señor. Señor eterno, te damos gracias por tu bondad y tus misericordias. Te exaltamos porque tú eres Rey y porque no hay Dios tan grande y tan maravilloso como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre Celestial. Y queremos pedirte perdón, Señor eterno, por nuestras faltas, por nuestros pecados, rogando que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado, por tu provisión. Padre Celestial, tanto para nosotros como para nuestras amadas familias y nuestra amada iglesia. Y también para nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo de otros lugares, de otras iglesias. También gracias por la vida de ellos. Y pues Padre, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional donde queremos nosotros afianzar la libertad que nos has dado en Cristo y sabiendo que somos ciudadanos del reino eterno, cómo es que un ciudadano del reino eterno debe comportarse en estos tiempos y en este mundo, Señor. Pues ponemos este tiempo en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues hace bastantes años, hermanos, por ahí de mediados de los años 90, 1994, por ahí al 97, eh, algunas veces he platicado o he comentado como testimonio que yo trabajé en una agencia de investigación de mercados. ¿Cuáles son esas? Aquellas que se dedican a hacer encuestas. Yo recuerdo, igual viajábamos bastante, hermanos, por la gracia de Dios en esta agencia de investigación de mercados. Tuve la oportunidad de conocer casi toda la República. Me faltaron algunos lugares, pero de los estados nunca fui a Colima. Fue el único estado que no conocí, pero de ahí en fuera, hermanos, conocí casi todos los estados de la República Mexicana. Y me acuerdo que en uno de esos viajes estábamos nosotros allá en Chiapas, ahí en la zona fronteriza de Chiapas, hermanos, y me acuerdo que pasábamos de Tonalá y pasábamos allá a la zona fronteriza de Chiapas. Y cuando nosotros íbamos, me acuerdo que tuvimos que hacer un viaje relámpago, este, que íbamos de Tonalá viajando precisamente para la frontera de Chiapas. Tuvimos que tomar un camión que nos llevara precisamente a la frontera. Íbamos un grupo de encuestadores y otras personas que tomaron el camión. Yo recuerdo que en una garita o en un retén subieron en aquellos tiempos, hermanos, subieron gente de migración y también en aquellos tiempos existía la Policía Federal de Caminos. Entonces pararon el camión y subieron a revisar y yo pensé que iban a revisar para ver si traíamos algo ilegal o drogas. Y no, hermanos, al ver que subieron las personas del Instituto Nacional de Migración, empezaron de alguna manera a decirles a ciertas personas que iban en el camión que se pararan y que bajaran, descendieran del camión. Entonces les empezaron a decir a varias personas que descendieran y que bajaran del camión. Y la situación, hermanos, es que las personas que bajaron del camión eran personas que tenían cierto color de piel, hermanos, y también tenían algún acento y su comportamiento era medio extraño. Entonces eran esas cosas por las cuales les dijeron ellos, bajen del camión. Solamente los revisaban, hermanos, y tres cosas que les pedían a estas personas que bajaron del camión. Les pedían una, que hablaran un poco de quiénes eran, y al preguntarles quiénes eran, cómo se llamaban, cuántos eran en su familia, con quién viajaban, hermanos, de dónde precisamente eran precedentes, entonces ahí los policías de migración escuchaban su acento para ver si el acento era mexicano. Entonces no nada más les preguntaban sus generales, sus datos generales para escuchar su acento, sino que también les pedían que mostraran su credencial en aquel tiempo del IFE, que mostraban su credencial del IFE. Y después de mostrar su credencial del IFE, ellos tenían que observar, tenían un paratito para observar que la credencial no fuese falsa.
Y después de mostrar que la credencial del IFE, por último les decían, bueno, ahora te queremos pedir que cantes el himno nacional mexicano. Y de esa manera, hermanos, escuchando su acento, observando que se traían credencial del IFE, no apócrifa, y escuchando cómo entonaban el himno nacional mexicano, ellos se daban cuenta, hermanos, si eran mexicanos o no, porque se podían mezclar entre la comunidad del sur mexicana y hacerse pasar por mexicanos y realmente eran centroamericanos indocumentados que estaban cruzando la frontera de Guatemala para México. Entonces, hermanos, a esto nos llamaba mucho la atención. ¿Qué observaban ellos? Su lenguaje, su comportamiento, la manera en que se conducían y por supuesto si traían ellos papeles en regla. Si ellos no eran mexicanos, pues por supuesto tendrían que mostrar ahí el documento que les avalaba el cruce legal de México, perdón, de Guatemala hacia México. Y, y entonces yo le preguntaba a alguno de los mientras estaban abajo las personas que en apariencia eran centroamericanos, yo le preguntaba a alguno de los policías de la Instituto Nacional de Migración por qué hacían eso, que estaban buscando. Entonces, fue con mucho respeto y ellos me dijeron, bueno, es que el problema no es que fuesen centroamericanos, el problema es que ellos al estar ya en piso mexicano, se convierten precisamente queriendo o no, se convierten como en una carga porque hay que ayudarles y sostenerles. Su comportamiento no siempre es el idóneo, no es el adecuado y terminan causando problemas dentro del suelo mexicano y entonces encuentran en problemas legales, hay que deportarlos y situaciones que se pueden evitar si desde el principio ellos pueden filtrarlos y ayudarles o invitarles a regresar a su país. Entonces, eso me llamó mucho la atención, hermanos. Esto lo comento a razón de lo que queremos compartir este día con ustedes, hermanos, de cómo es que se debe comportar un ciudadano del reino siendo extranjero en este mundo, hermanos. Nosotros como hijos de Dios hemos puesto nuestra fe en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y la Biblia enseña que nosotros somos extranjeros y advenedizos, estamos de paso en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial y cómo es que nosotros, hermanos, debemos comportarnos en esta tierra, hermanos, en la cual somos extranjeros y advenedizos, puesto que nuestro reino está en los cielos, en la vida venidera, en la vida eterna que nos ha heredado el Señor Jesucristo a causa de nuestra fe en su obra redentora. Y así como recuerdo, hermanos, que aquellas personas que tenían la apariencia de sudamericanos, sean o no, tenían que hablar para mostrar su lenguaje, su acento, tenían que mostrar su identificación como mexicanos o el documento que les avalaba su cruce legal a las tierras mexicanas, e incluso les hacían entonar el himno nacional para observar que traían precisamente esa nuestra cultura. Nosotros, hermanos, podemos identificar, hermanos, en un pasaje que quiero compartir con ustedes, 3 credenciales en las cuales, hermanos, podemos nosotros observar que somos ciudadanos del reino y que nosotros estamos viviendo de una manera digna en este mundo, en este tiempo, hermanos, al cual nosotros no pertenecemos. Pues vayan por favor conmigo a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Va a ser la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, amigos, familiares, vamos a leer de los versículos 11 al 17. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 11 al 17. ¿Ok? Si ya lo tienen, hermanos, por favor le damos lectura. Si estás en casa, dale lectura con nosotros. Dice así el texto. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras, buenas obras. Por lo cual el Señor someteos toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Son instrucciones que el apóstol Pedro, hermanos, da
a las iglesias o a los cristianos de la dispersión que vivían en su tiempo, aquellos judíos principalmente que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo perseguidos ya en aquellos tiempos, hermanos, por ahí de mediados y finales de los años 60 después de Cristo, hermanos, en el 60, 65 después de Cristo, casi el 70, se destapa una persecución contra los cristianos a nivel mundial, en el mundo conocido, hermanos, en el mundo imperial romano, donde los cristianos estaban siendo perseguidos tanto por judíos como por el imperio romano. Entonces, a estos que se iban dispersando por todo el imperio romano, pues escapaban de la persecución y que eran cristianos, judíos que se convirtieron al cristianismo, y entre ellos ya muchos gentiles se les llamaba los cristianos o los judíos de la dispersión. Entonces, Pedro les llama, les da instrucciones a estos cristianos de la dispersión, de cómo es que un ciudadano del reino debe vivir, sabiendo que habían sido ya rescatados de su vana manera de vivir y comprados con la sangre de Cristo. Entonces, para esto el apóstol Pedro les dice que Cristo era la piedra viva en la cual Dios había de edificar su iglesia y su reino, y que ellos ya no eran como extraños delante de Dios, sino que ya eran una nación delante de Dios. De ahí que les dice, versículos anteriores, les dice que son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, fueron llamados y trasladados de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos rescató, que es Cristo. Y en este contexto, hermanos, es cuando le dice: por eso, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todos deseos carnales, y da una serie de instrucciones, hermanos. Vamos a observar cuando menos 3 credenciales, así por la experiencia que les hablé de cómo el Instituto Nacional de Migración allá en la frontera de Chiapas hacia Guatemala, cómo veían 3 formas de filtrar que las personas que viajaban fueran mexicanos, o si eran extranjeros, sobre todo centroamericanos, pues tuvieran sus papeles en regla. Aquí vamos a ver, hermanos, 3 credenciales cuando menos que mostramos que nosotros somos ciudadanos del reino, y esas credenciales, hermanos, nos deben mostrar que nosotros nos comportamos de acuerdo a aquel reino en el cual nosotros pertenecemos, que es el reino de Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a observar primero, hermanos, en un primer punto, es que una primera credencial que nosotros debemos mostrar, hermanos, cuando nosotros, nuestro peregrinar en este mundo, amados hermanos, es que nosotros debemos abstenernos de toda pecaminosidad y todo aquello que nos lleve a causar mal testimonio, ¿no? Entonces hay que abstenernos de de todo mal testimonio y toda aquella acción que nos lleve a pecar y a dañar a otros hermanos y a dar mal testimonio de nuestra ciudadanía celestial. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por supuesto, hermanos, a nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino eterno, hermanos, nosotros debemos caminar en este mundo dando buen testimonio, comportándonos de tal manera, hermanos, que los ciudadanos de este mundo puedan observar en nosotros el carácter de Cristo, la vida de Dios en nosotros. Debemos despojarnos, abstenernos, rechazar, renunciar, todo aquello, hermanos, que solamente haga manifiesta las obras de la carne, hermanos, y que no permita que nosotros seamos buenos, vamos a decir, embajadores del reino de Dios en esta tierra, sino que pareciera que nosotros fuésemos de este mundo a causa de nuestro mal testimonio, nuestro pecado y nuestro mal comportamiento. Nosotros debemos rechazar todas aquellas actitudes o acciones que no nos permitan dar un buen testimonio de Cristo, amados hermanos, y mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. De hecho, hermanos, nosotros sabiendo que a nosotros nos pertenece el reino eterno y es el lugar donde Dios habita, en el cual es amor, justicia, santidad, amor, justicia, santidad, nosotros con esa perspectiva debemos abstenernos o rechazar, hermanos, todo aquello que nos lleve a pecar y que nos lleve a dar un mal testimonio tanto de nosotros, de Cristo, de la iglesia, y precisamente un testimonio de la vida de Dios en nuestra vida. Debemos nosotros aprovechar que Cristo nos ha dado libertad para vivir para Él,
Antes estábamos esclavos del pecado, como ya lo hemos estado viendo nosotros últimamente en las predicaciones en el libro de Gálatas. Nosotros éramos esclavos del pecado. La ley de Moisés, los 10 mandamientos señalaban precisamente que éramos pecadores, y cuando Cristo vino, hermanos, nos liberó del pecado, hermanos, y de esa ley que señalaba y nos condenaba, y nos dio libertad para que vivamos para Dios. Ya estamos capacitados por medio del Espíritu Santo a vivir para Dios. No solamente el Espíritu Santo nos capacita para entender la palabra de Dios, sino que también el Espíritu Santo nos capacita, nos da poder, hermanos, nos da potencial para vivir para Dios y glorificarle, aún dentro de este mundo donde fuimos llamados a dar buen testimonio de Dios, ¿sí? Y principalmente, además, con lo que nosotros tenemos como cristianos en la palabra, hacerla viva, eficaz, vivirla y que los demás se den cuenta para eso. Entonces, una primera credencial como ciudadanos del reino en este mundo, hermanos, es que nosotros debemos mostrar que nos abstenemos de toda situación o todo pecado que nos lleve precisamente a dar mal testimonio de Cristo, de la iglesia y del propio Dios que nos rescató. Fíjense, les decía que estamos viendo en los domingos las predicaciones sobre el libro de Gálatas, y en Gálatas 5, versículo 13, hablando de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo, dice en Gálatas 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, hermanos, la libertad que Cristo nos dio, liberándonos del pecado, hermanos, liberándonos del yugo de la ley, liberándonos de las garras del enemigo, de Satanás, hermanos, Dios nos las dio para que nosotros tuviéramos el potencial, la capacidad de vivir para Dios, para que nuestra vida adore a Dios, no solamente desde nuestro interior, sino con toda nuestra vida, con todo lo que hagamos, con nuestros compromisos, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Dios debe ser glorificado en nosotros, ¿sí? Así dice el texto, que para el propósito por el cual nosotros debemos abstenernos, renunciar, hermanos, sacar de nosotros y luchar contra el pecado y el mal testimonio, hermanos, en este mundo, es para que, de acuerdo a nuestra conducta, nuestro comportamiento que lleva a Cristo, que muestra a Cristo, las demás personas de este mundo, los que no son creyentes, glorifiquen a Dios a causa de nuestro testimonio, a causa de nuestra conducta. Así que nosotros no nos portamos bien en este mundo, hermanos, para que seamos nosotros los que terminemos siendo exaltados o glorificados. No nos portamos nosotros bien en este mundo necesariamente para que nos vaya bien, sino que nos comportamos de una manera en la cual debemos mostrar a Cristo, precisamente para que el nombre de Cristo y de nuestro eterno Dios sea glorificado, hermanos. Entonces nosotros, una credencial que debemos mostrar, que somos ciudadanos libres y que nosotros somos extranjeros y advenedizos en este mundo, pero que somos embajadores del reino de Dios, es precisamente la manera en que nosotros nos comportamos. Hermano, hermana, la forma en que tú te comportas, la forma en que tú vives, el testimonio que tú das, es una credencial, hermanos, que muestra con congruencia la vida de Cristo en ti. Tu vida, tu testimonio, la forma en que tú te comportas y te conduces en este mundo, lleva a Cristo. Tu propio testimonio, tu carácter, tu personalidad, otra vez tus actos, tu comportamiento muestran el carácter de Cristo en tu vida. Si esto es así, que el Señor te siga bendiciendo y síguete esforzando para que la vida de Dios sea mostrada en ti, el carácter de Cristo sea mostrado en ti y su nombre sea glorificado. Pero si es al contrario, hoy tienes este momento para que tú te arrepientas, le pidas perdón a Dios a causa de tu mal comportamiento, porque no has sido buen embajador del reino de Dios. Arrepiéntete y haz el cambio. Comienza a vivir para Dios, comienza a comportarte de tal manera que Cristo sea glorificado y comienza a experimentar la libertad verdadera que Cristo da, en la cual es que somos libres para que nosotros vivamos para Dios, le glorifiquemos y en eso somos bendecidos y edificados. Entonces, la primera credencial que podemos observar es que si realmente somos ciudadanos del reino eterno en este mundo en el cual somos extranjeros, nuestro comportamiento debe mostrar abstención de todo mal. Vamos caminando de acuerdo a lo que el Señor pide de nosotros, que es un carácter congruente a lo que el Señor nos entregó a causa de su muerte y resurrección: santidad, justicia y verdad. Y por supuesto, después de abstenernos de toda maldad, hermanos, una segunda credencial
que podemos nosotros observar es precisamente nuestra sujeción, obediencia y respeto a todas las autoridades de este mundo. Sujeción, obediencia y respeto. Veamos los versículos 13 y 14 de este texto de 1 Pedro 2, dice el texto: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dice así el texto y dice en el versículo 17, honrad a Dios, a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces nosotros, hermanos, tenemos nosotros, hermanos, que honrar, respetar, hermanos, y obedecer a toda autoridad, sobre todo las instituciones humanas, que está hablando principalmente sobre el gobierno civil. Nosotros, hermanos, tenemos que mostrar amor, respeto y sujeción. La forma en que nosotros nos conducimos en este mundo, el que tengamos bien nuestros documentos, el que nosotros paguemos los impuestos, el que nosotros, hermanos, estemos siguiendo las instrucciones del gobierno, hermanos, esto es agradable delante de Dios, porque precisamente, hermanos, cuando nosotros, según dice el texto en el versículo 13, que la causa por la cual nosotros nos vamos a someter o a sujetar a las autoridades gubernamentales o a cualquier autoridad es a causa del Señor. Si Cristo es el dueño y Señor de mi vida, entonces yo me sujeto y respeto a toda autoridad, la respeto, me sujeto y obedezco, hermanos. Siempre y cuando esa autoridad, ya sea gubernamental, ya sea la de mi hogar, esa autoridad del trabajo, o aún las autoridades, hermanos, civiles en la calle, nos vamos a sujetar siempre y cuando esa autoridad no me lleve a pecar contra Dios mismo y a desobedecer los principios o preceptos que Dios tiene en su palabra. Mientras Dios me ha puesto a gobernantes, hermanos, yo me sujeto, pero siempre y cuando estos no me lleven a desobedecer abiertamente o a rechazar, hermanos, la palabra de Dios o mi fe en el Señor Jesucristo. Mientras esto no suceda, a causa de que Cristo es nuestro Señor, nosotros, amados hermanos y hermanas, debemos sujetarnos a ellos. Y esto también lo enseñó el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 13. Les voy a invitar que vayan conmigo ahí a Romanos capítulo 13. Desde el versículo 1 les leo, hermanos. Romanos 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si te preguntabas por qué hay autoridades, por qué hay gobierno, es porque Dios, hermanos, las instituyó precisamente para regular el orden social en este mundo. Entonces dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿no? Entonces, cuando tú no obedeces a alguna autoridad, sobre todo la del gobierno, no estás resistiendo al hombre, sino estás resistiendo a Dios. Dice, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que, hermanos, toda autoridad es siervo de Dios, por Dios ha sido establecida, y cuando nosotros obedecemos a las autoridades puestas aquí en este mundo, hermanos, estamos obedeciendo al Señor que nos rescató. Cuando nosotros desobedecemos a las autoridades puestas en este mundo, estamos desobedeciendo al Señor que nos rescató. Así que identifica cuáles son tus autoridades, hermano, hermana, tanto en el gobierno como ahí en tu localidad. Identifica quiénes son tus autoridades, ora por ellos, busca dar buen testimonio, paga tus impuestos, sujétate a las leyes, ¿sí? Da buen testimonio de Cristo. Entonces, bendícelos para que también les vaya bien, porque si a ellos les va bien, también a ti te va a ir bien. Sujétate, obedece, honra, respétalos, así como lo haces para el Señor. Y también, como en lo anterior, si tú eres de las personas que aun siendo cristiano o cristiana, no se sujeta, no respeta,
no honra, no obedece a las autoridades. Estás desobedeciendo al Señor que te rescató. Así que si estás en esa posición, también como en la otra situación, hermano, hermana, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y comienza a mostrar pasos de arrepentimiento donde con tu amor, tu respeto, tu sujeción y obediencia hacia las autoridades o la autoridad que tú tengas directamente, comiences a mostrar tu amor por Dios y por la gente también que no le conoce, porque a causa de esto también das testimonio y el Evangelio es mostrado ahí, aquí también, que cuando tú te sujetas a la autoridad, estás mostrando que tienes un Dios al cual te rescató y que te dio libertad también para que tú puedas vivir de tal manera que des testimonio del reino del cual tú perteneces. Así que, amado hermano, hermana, es importante nuestra segunda credencial como ciudadanos del reino, además de que nosotros tenemos que abstenernos de toda maldad, es, hermanos, que nosotros debemos mostrar amor, respeto, sujeción y obediencia a toda autoridad. Ojo, otra vez, debemos mostrar esto, hermanos, siempre y cuando las autoridades no nos obliguen a ir en contra de algo que está establecido en la palabra de Dios, a desobedecer abiertamente al Señor o incluso a rechazar a nuestro Señor y nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Siendo fuera de esto, nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos del reino de sujetarlos. Y una tercera credencial, hermanos, es que nosotros precisamente, una credencial que nosotros debemos vivir, pudiera ser parecida a la anterior, a la primera, de que es abstenernos de toda clase de mal. Pero ese es el punto, es abstenernos de todo pecado y toda clase de mal, de todo delito. En el tercero, hermanos, es precisamente que nuestra vida debe mostrar santidad, justicia y una vida piadosa. La forma en que nos debemos comportar, hermanos, debe ser una manera santa, una manera justa, una manera piadosa. Santidad, justicia y verdad es la que nosotros, a lo que nosotros hemos venido a mostrar, puesto que Cristo nos ha rescatado, tenemos libertad para mostrar que nosotros tenemos esas características. ¿Cómo se que le caracteriza a las personas que pertenecen al reino de Dios? Por su santidad, por su justicia y su verdad. Algunas veces nosotros, hermanos, no a veces, en el mundo, hermanos, es conocido a los mexicanos, se nos conoce por nuestra calidez, como mexicanos, se nos conoce por nuestra picardía y se nos conoce precisamente por nuestra astucia, hermanos, ¿no? Entonces, así se conoce en el mundo a los mexicanos, hermanos, por nuestra calidez, por nuestra picardía y por la astucia con la cual nosotros manejamos las cosas. Bueno, para los ciudadanos del reino se nos debe conocer precisamente, hermanos, por nuestra santidad, la justicia y la verdad, la vida piadosa que nosotros llevamos. Dice aquí en Primera de Pedro capítulo 2, pero del versículo 15 al 16 y 17 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad a Dios. Honrad al rey, perdón, en eso se resume, ¿no, hermanos? Entonces, una tercera credencial, hermanos, es que nosotros, nuestra manera de vivir debe ser una vida piadosa, que se caracterice por santidad, justicia y verdad. Para eso, hermanos, nos rescató el Señor. De hecho, el apóstol Pedro, en esta misma epístola, sabiendo que nosotros habíamos de poner nuestra fe en Cristo, o para los que en su auditorio pusieron su fe en Cristo, dice en Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, dice el texto, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así que si nosotros ya, hermanos, somos esa nación santa, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, somos nosotros herederos del reino eterno y además somos embajadores del reino de Dios, hermanos, nosotros debemos caracterizarnos precisamente por la santidad, la justicia y la verdad que debe habitar en nosotros y en todo lo que hacemos en esta vida. También el apóstol Pablo escribió a Tito, uno de sus discípulos y pastor en la iglesia de Creta. Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 11 al 14, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso
de buenas obras. Y termina el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, hermanos, según el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el propio Señor Jesucristo, fuimos llamados, amados hermanos, a mostrar la santidad de Cristo, la justicia de Cristo y un carácter veraz ante los no creyentes, ante este mundo, hermanos, perverso y pecador. Nosotros, hermanos, no debemos comportarnos como ellos, sino que nosotros debemos mostrar otra vez la santidad, la justicia y la verdad que solamente Cristo vino a mostrar cuando vino en este mundo, hermanos, y vivió una vida perfecta delante de Dios. No es que nosotros seamos perfectos, pero sí podemos ser perfeccionados en nuestro carácter, hermanos, en nuestra personalidad y en nuestra conducta, de tal manera que estas tres pueden mostrar santidad, justicia y verdad. ¿Cómo te conocen tus vecinos? ¿Cómo te conocen ahí en tu comunidad, hermano, hermana? ¿Realmente pueden decir que eres una persona justa en la forma en que te comportas? ¿De verdad pueden ver santidad en tu vida porque te abstienes, te alejas del pecado? Y en verdad tu conducta es tan congruente que pueden ver veracidad en tu testimonio como cristiano. ¿Cómo te conocen los demás? Si tú estás esforzándote y estás mostrando de la vida de Cristo en ti y estás mostrando santidad, justicia y verdad, hermano, otra vez enhorabuena y que Dios te siga bendiciendo y te siga dando muchas fuerzas y valentía para seguir dando testimonio de Él, porque Él dará galardón a tu vida. Pero si no es así, amado hermano, amado hermana, amada hermana, otra vez, como en el punto anterior, arrepiéntete, pide perdón al Señor y procura que tus actos, tu conducta, tu lenguaje, todo esto, tu personalidad, hermanos, te muestre que realmente Cristo vive en ti. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que hago en la carne, lo hago en el Hijo de Dios, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que, hermano, hermana, tres credenciales en la cual nosotros podemos mostrar que somos hijos de Dios, que somos ciudadanos del reino y que nosotros tenemos esa herencia eterna en este mundo en el cual somos extranjeros y peregrinos, como dice el apóstol Pablo. Punto número uno es precisamente tal como lo dice el texto, absteniéndonos de toda clase de mal. Punto número dos es amando, respetando, sujetándonos y obedeciendo a las autoridades, siempre y cuando no nos obliguen a rechazar la palabra de Dios y al Dios mismo. Y punto número tres, la tercera credencial es que nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad debe mostrar la santidad, la justicia y la verdad que solamente Cristo Jesús pudo mostrar y que nos ha sido transmitido por medio de su palabra y su espíritu. Pues hermano, hermana, espero que esto sea de bendición para ti. Te mando un fuerte abrazo, espero que Dios te siga bendiciendo y nos vemos el próximo fin de semana a las 11 de la mañana para nuestro culto dominical. Vamos a terminar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra donde nos muestra, Señor, que la libertad que nos diste tiene propósitos muy firmes delante de ti. Y es que nosotros podamos mostrar que como ciudadanos del reino y extranjeros en este mundo, nosotros podamos mostrar que podemos y estamos capacitados para rechazar el pecado en nuestra vida, para abstenernos de toda clase de maldad. Nos has capacitado también y nos has dado el potencial para vivir para Dios, pero también para sujetarnos a aquellas autoridades que además son tus siervos y que tú instituiste y que sobre todo también nos has dado el potencial o la capacidad por medio de tu palabra y tu espíritu en nuestro nuevo nacimiento para que nosotros llevemos una vida piadosa, agradable a ti, de testimonio para los que no te conocen, mostrando santidad, justicia y verdad en nuestras acciones, nuestro lenguaje y en nuestro comportamiento y personalidad, Señor. Pues gracias y a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.